Decía el poeta latino Horacio que tempus fugit, el tiempo apremia, por lo tanto, vamos a ello. Pues tengo el gusto, el placer, el honor de presentar a la próxima ponente, a la doctora Milagros Moro y Pola, que junto con el doctor y director del departamento Javier Cabrero Piquero pues han elaborado esta exposición dedicada a las embajadas y a los embajadores, que creo que, pues bueno, va a cumplir ampliamente con nuestras expectativas y me consta que van a incidir, porque conozco muy bien la manera de trabajar de ambos, que van a incidir en los entresijos y en lo que no se sabe, tanto. Simplemente, pues bueno, supongo que conoceréis, bueno, bastan las presentaciones para el profesor doctor Javier Cabrero, como digo, director del departamento, especialista en tardía República Romana, entre otras áreas de investigación, y con una producción científica también bastante amplia. Pues bueno, tengo la suerte de compartir intereses y líneas de investigación con él. Con respecto a la doctora Milagros Moro y Pola, decir que es licenciada en Geografía e Historia, también graduada en Historia del Arte y doctora en Historia Antigua por la UNED, y la verdad es que da gusto ver a alguien que se ha formado en la UNED desde el inicio y que, pues bueno, hoy en día pues ejerce en docencia como tutora y como coordinadora del área de humanidades en el centro asociado de la UNED en Valencia. Igualmente, pues con la doctora Milagros Moro y Pola, pues comparto alguna línea de investigación como es la historia de la educación, pero ella es la gran especialista, la gran conocedora en el mundo de los niños, de los adolescentes en la antigua Roma, y me consta que bueno, en breve veremos publicados dos obras suyas sobre educación del ciudadano romano y sobre la infancia y la adolescencia de los mismos. Y bueno, Milagros, Nani, te doy la palabra y pues estoy seguro que nos presentaréis una exposición más que interesante. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues vamos a ello. Pues nosotros les hemos traído también a unos viajeros que se hicieron muchísimas millas, y como han visto esta mañana con los legionarios del profesor Soria, nuestros protagonistas de esta última parte de la mañana van a ver que también comieron mucho polvo. Protagonistas que, curiosamente, los embajadores, bueno, no son de los cargos políticos más conocidos de Roma. Si ahora les preguntara que me dijeran el primer cargo que se les viene a la cabeza, pues probablemente me dirían cónsules, pretores, tribunos de la plebe, dictadores. Pocos se acuerdan de los legati, de los embajadores, las delegaciones diplomáticas en Roma, con el papel tan importante que tuvieron. Y a ellos les vamos a dedicar, en cierta manera, en forma de homenaje, esta última parte de esta segunda jornada del curso. Nos vamos con los embajadores y las embajadas en Roma al servicio del Senado y del pueblo de Roma. Antes de nada, vamos a dar un pequeñito repaso. Vamos a empezar a ver qué es de lo que vamos a hablar esta mañana. Vamos a ver, de entrada, qué es la diplomacia y cómo era la diplomacia antes de Roma, cómo era la diplomacia en Próximo Oriente, en Egipto y en Grecia. Luego veremos cómo empezó a cambiar, a evolucionar Grecia para ya pasar a Roma. Veremos dos etapas en Roma diferentes, la época monárquica y después en época republicana. Veremos cómo es la figura del legado, veremos cómo es el viaje, veremos cómo llegan, cómo son recibidos, cómo es la estancia, donde se alojan cuando salen de misión.
los peligros que tiene la misión. Este es un trabajo muy peligroso, lo van a ver ahora. Y luego vamos a ver el viaje en dirección contraria. Vamos a ver cómo llegan las embajadas de países extranjeros, de regiones extranjeras a Roma y cómo son recibidos en Roma. Así que, si les parece, nos vamos. Pero antes de nada, antes de empezar a meternos en harina, vamos a ver qué es la diplomacia. La diplomacia surge para dos cosas. Una, para resolver conflictos y otra, para buscar colaboración en asuntos que se pueden tener en común. O sea, no es necesario que siempre sea para resolver un conflicto, para resolver un problema. Supongo que cuando cuando están pensando en un embajador, están pensando en esto, ¿verdad? Tienen esta imagen en la cabeza. Este es el embajador, del señor embajador del Perú en España, García Belaúnde, cuando presentó sus cartas credenciales ante Su Majestad el Rey. Bueno, pues realmente los embajadores en época clásica más o menos no difieren mucho de esa imagen que tienen ustedes en mente. El cambio, la gran diferencia se produjo en 8 siglos, al final de la Edad Media, en el principio del Renacimiento, cuando el trabajo, el oficio de embajador fue permanente. Hasta esos momentos los embajadores eran a tiempo parcial. Uno se convertía en embajador, en legado, solamente cuando había una misión específica. Bueno, a partir del Renacimiento, cuando en el siglo XVI se empiezan a crear los estados modernos, es cuando ocurren dos cosas. El trabajo el oficio del embajador se hace permanente y se hace permanente la embajada. Ahí tienen en esa esquinita una de las embajadas, no me atrevo a decir que la que más fotografiada del mundo, que es la Embajada de España ante la Santa Sede, que está en la Plaza de España de Roma, por supuesto, es la embajada ante la Santa Sede más antigua que existe. Y ese es el cambio fundamental en diplomacia, evidentemente con los siglos, a partir del siglo XX, cuando ya se estableció, gracias al derecho internacional, el papel de los embajadores y de las misiones diplomáticas, que es el cuerpo de los cuerpos diplomáticos que conocemos en la actualidad. Pero realmente la figura del embajador que tenemos en la actualidad, ya les digo, procede del siglo XVI, con ese cambio, con esa estabilidad que hasta entonces no había tenido. La diplomacia es tan antigua como el ser humano. Desde el primer momento que nos establecemos, que creamos los primeros núcleos urbanos, desde el momento que tenemos que construir la primera muralla porque tenemos problemas con los vecinos, en ese momento es cuando surge la diplomacia. Porque la diplomacia, recuerden, tiene dos objetivos: encontrar puntos de bienestar común, encontrar soluciones comunes y solucionar conflictos. Aquí les he traído uno de los primeros casos de diplomacia, función diplomática más antiguos del mundo. Tercer milenio antes de Cristo, Mesopotamia, Sumer. Les cuento la situación. Tenemos dos ciudades, Lagash y Uma, que tienen un conflicto por el uso del agua del río. A ese conflicto se añade una tercera ciudad, Kish, cuyo rey decide entrar en función diplomática para solucionar el conflicto. Bueno, lo consigue. Es el primer triunfo de la diplomacia de la humanidad. Va a ser breve, pero es un primer caso. Consigue delimitar los territorios de ambas ciudades para que el conflicto del agua desaparezca, y así funcionó. Funcionó poquísimo porque el siguiente rey de Lagash no estuvo de acuerdo con esa situación y no solamente rompió el pacto, sino que invadió a su vecina Uma. Esa pieza que tienen ahí es pero muy conocida, es la estela de los buitres, hoy está en el Museo del Louvre de París, y lo que cuenta es ese asalto, esa rotura de las negociaciones, del pacto entre Lagash y... Bueno,
Fue breve, pero fue un primer triunfo de la diplomacia humana. 1000 años más tarde, estamos en Egipto. Ahí tienen uno de los ejemplos de la correspondencia de Tel Amarna. Estamos en el reinado de Akenatón, de Amenofis IV. Idioma, el acadio en escritura cuneiforme, que en aquella época era la lengua franca de toda la región. ¿Qué se negocia? Pues se negocia de todo. Pactos, matrimonios, los matrimonios entre las princesas y el faraón, entre las diferentes casas reinantes, es un clásico. Por si a alguien le interesa, por cierto, tiene curiosidad, la referencia EA que pueden ver abajo de la pieza corresponde al archivo de Tel Amarna. Hay varias ediciones, tanto en castellano como en inglés, de la correspondencia palatina de ese momento, que realmente es fascinante. Y la última pieza también es de Egipto, es de un poquito posterior, pertenece a época de Ramsés II, del gran Ramsés II, y lo que es un tratado de paz. Miren ahí uno de los tratados de paz más antiguos de la historia. Lo firma Ramsés II, Hattusili II, rey de Ati, rey de los hititas, como consecuencia de la batalla de Cádiz. Aparentemente había ganado Ramsés II, que había ganado Egipto, pero que se cerró con este tratado de paz. Así que aquí tienen 3 pequeños detalles de actuaciones diplomáticas en la antigüedad. Como les decía, esto es más antiguo que el ser humano. Aquí tienen una escena actualmente en el Museo Británico, en el que una comisión de embajadores sirios se presenta ante el emperador. Y a la derecha les he puesto un fragmento de una de las cartas de Tel Amarna, les he puesto en negrita solamente algunos fragmentos, algunas frases. Esta es una presentación donde tienen ustedes muchísimos textos y si les hago leerlos todos me van a acabar odiando. Entonces, la mejor solución ha sido ir subrayando en negrita quizás lo más importante para que no les sea tan pesado. Atención a las normas, a las órdenes que se dan al faraón con respecto a un embajador que va a ir a visitarle. Que nadie lo detenga, que nadie le demande nada. Te envío a mi mensajero para visitarte y visitar tu país. No retengas al mensajero. Saldrá hacia aquí en cuanto acabe la visita. Esto es un detalle importante. Piensen que el derecho internacional de la época, igual que ocurre hoy en día, protege a los embajadores, protege a los mensajeros, son intocables, o por lo menos en teoría. Luego verán que cuando esa línea roja se pasa, cuando se ataca, cuando se ofende a un embajador, las consecuencias para el que lo hace realmente no son suaves precisamente. Pero si una civilización que puso las condiciones, los pilares para la diplomacia moderna, esos fueron los griegos. ¿Qué tiene que tener una persona en Grecia para ser nombrada embajador? Pues de entrada edad y alrededor de los 50 años. Que estarán pensando, ¿y qué? Pues es que el problema que tenemos es que la edad, la supervivencia en la edad antigua, piensen que en Roma la vida de un varón no pasa más allá de la cuarentena. Entonces, encontrar personas de 50, lo que hoy no tendría ningún misterio ni ninguna dificultad, en la antigüedad es un serio hándicap. De entrada tengo que encontrar personas de cierta edad. ¿Por qué? Pues porque tienen experiencia, porque tienen conocimientos de la vida, porque tienen sensatez, porque saben estar. Y aparte de todo eso,
tienen que ser honestos. Ya lo decía Solón de Atenas decía que la honestidad era imprescindible a la hora de elegir un embajador. A la derecha tienen un textito de Plutarco sobre Pericles, en el que cuenta que él organiza una reunión de embajadores con la condición de que fueran hombres mayores de 50 años. Así, establecido la diplomacia en el mundo conocido, por lo menos del mundo occidental conocido. Mañana verán que hay una parte del mundo que en estos momentos desconocemos, que es el mundo oriental, pero en nuestro mundo occidental estas son las bases de la diplomacia. Veamos qué ocurre en Roma. Pues en Roma tenemos, ya saben, o sea, la historia de Roma la podemos dividir en 3 bloques: la monarquía, la república y el imperio. Estamos en época monárquica. La época monárquica va a cubrir desde el siglo VIII, desde ya la mítica fecha del 753 a.C., hasta el 509, cuando Tarquinio el Soberbio es expulsado de la ciudad, y a partir de esos momentos comienza la república. ¿Cómo es la diplomacia en estos momentos de la monarquía en Roma? Pues de entrada es potestad del monarca. El monarca decide a quién envía, a quién no envía, a quién se hace la guerra y a quién no. Es muy limitada, igual que los mensajeros, que la diplomacia en Oriente Medio fue inmensa. Piensen que tenemos relaciones de Egipto con los asirios, con Mesopotamia, con Ati. Realmente los embajadores de esas zonas recorren muchas millas. No es el caso de los embajadores en época monárquica, porque las relaciones de Roma en esos momentos se limitan a su hinterland, se limitan a las poblaciones que tienen alrededor, con lo cual el movimiento es muy breve. Quitando, como les hemos puesto aquí, cuando las relaciones que tienen con Marsella o cuando viajan fuera a Delfos a consultar el oráculo. ¿Qué tratan? Pues lo mismo que han visto prácticamente en época egipcia. Tenemos enlaces matrimoniales, tenemos pactos para crear mejoras comerciales, mejoras de vías. Y ahora les voy a presentar una característica que tiene especial la diplomacia en Roma, que es el colegio de los ceciales. Supongo que dentro de los colegios religiosos sacerdotales de Roma, bueno, pues precisamente los ceciales quizás no son los más conocidos y tienen una labor fundamental en la historia de Roma. Fíjense. ¿Cuál es la misión que tiene este colegio sacerdotal? Pues fíjense que la misión que tienen es realmente importante: negociar para evitar la guerra. Ya solo con eso ya sería, vamos, su papel fundamental. Emprender siempre es guerras justas. Pedir primero explicaciones antes de nada. Determinar si ha habido afrentas por parte romana y juzgar. Y volvemos otra vez ahí a que a algún embajador no se le toca juzgar los delitos cometidos contra los embajadores. Este es el colegio de los ceciales que, según la tradición y según las fuentes, fue creado y fundado por el rey Numa. En un principio tenía 20 sacerdotes, al frente de los cuales estaba el Pater Patratus. El Pater Patratus era el sacerdote principal del colegio de los ceciales, que tenía una característica muy especial y que le hacía también difícil de encontrar y de elegir. Tenía que tener el padre vivo, o sea, no podía ser el huérfano de padre. Les insisto, como igual que antes con el tema de los 50 años, encontrar a alguien que tenga a su padre vivo, pues gracias a Dios es una cosa que no tiene mayor misterio. Insisto, otra vez, es que tengo una esperanza de vida de 40 y pocos años, entonces encontrar un adulto que tenga a su padre vivo todavía es realmente difícil. Pero bueno, esa era la característica que tenía que tener el Pater Patratus para ser elegido como el principal de los sacerdotes de los ceciales.
Bueno, pues ya lo saben, el Colegio de los Oficiales tenía como responsabilidad intentar que no se llegara a la guerra, pero en el caso de que no hubiera más remedio, pues eran los encargados de poner en práctica todo el ceremonial necesario para que esa guerra fuera justa y pía. Si alguno de ustedes asistió a la primera serie de estos cursos de verano, que nos dedicamos a fastos y nefastos, a los rituales, pues se dieron cuenta de la importancia que tiene el ritual en Roma. O sea, no se puede dejar nada a la improvisación. Tiene que salir todo según lo previsto para que la deidad sea propicia y no tengamos un final no esperado. Bien, vamos a ver, les voy a leer un poquitín cuál es el ritual que lleva a cabo un pater patratus cuando necesita. Recuerden que estamos en época monárquica y la diplomacia es potestad del monarca. Va a pedirle permiso al rey para iniciar unas conversaciones con el pater patratus de un pueblo vecino. Rey, ¿me ordenas que formalice un tratado con el pater patratus del pueblo albano? Y el rey le contesta que sí, y entonces reclamo de ti la hierba sagrada. Se refiere a la verbena, es la foto que tienen abajo en la parte inferior de la imagen, eso es una verbena. La verbena es una planta que crecía en el Capitolio. Entonces, antes de salir de misión o antes de empezar el ceremonial para declarar una guerra, el pater patratus, acompañado del Bernarius, que es uno de los sacerdotes, arrancaban de raíz la planta y se la llevaban con ellos porque era su protección. O sea, la planta tenía un carácter profiláctico, sagrado por supuesto, que les protegía cuando tenían que salir en este tipo de misiones. Rey, ¿me designas tú, a mí, como enviado real en representación del pueblo romano de los quirites e incluyes en tal misión a mis ayudantes y a mis utensilios sagrados? Lo que responde el rey, sí, en la medida en que se haga sin menoscabo de mis derechos y de los del pueblo romano de los quirites. La ceremonia era de lo más curioso. Para declarar la guerra al pueblo vecino, el pater patratus con los ceciales se acercaban al límite, a la frontera entre las dos localidades, y desde territorio romano se arrojaba una lanza que iba teñida pues, de rojo, y se lanzaba a territorio enemigo. Ese era el comienzo de las ceremonias, del comienzo de una guerra, como dicen ellos, justa y pía. Eso funcionó mientras Roma tenía el territorio romano era muy limitado. A medida que Roma fue conquistando el territorio italiano, las distancias que tenían que recorrer los ceciales eran ya imposibles. Hasta que llegó un punto cuando se declaró la guerra a Pirro, estamos ya hemos conquistado prácticamente toda la península, y entonces es imposible, porque es que encima hay que cruzar el Adriático para hacer toda esta ceremonia. Absolutamente inviable. Pero ya saben que eso que a grandes males, grandes remedios. A alguien se le ocurrió que coger a uno de los prisioneros de Épiro, un epirota, y llevarlo a Roma. Lo llevan a Roma y le hacen comprar un trocito de tierra pequeñito en Roma. Con lo cual, técnicamente, ese territorio era de Épiro. Perfecto. A partir de ahí ya podían hacer todo su ceremonial los ceciales y declarar la guerra oficialmente a Épiro sin ningún tipo de preocupación por molestar o no ser del agrado de la deidad. Fíjense, con el paso del tiempo, esa parte de Roma está justo detrás del Palatino, del Capitolio, está cerca de donde actualmente están los restos del Teatro de Marcelo,
Con el tiempo ahí se construyó el templo a la diosa de Lona, a la diosa de la guerra, y en ese grabado lo que pueden ver es al Pater Patratus con su lanza al lado de la columna bélica, preparado para comenzar el ceremonial, pero esta vez sin necesidad de moverse de Roma. La última vez, luego ya les digo, a medida que Roma fue aumentando el territorio, fue imposible, era inviable sacar a los oficiales, y más los oficiales dejaron de tener ese papel intermediario para evitar la paz, para evitar la guerra. La última vez que entraron en escena, que se les convocó, fue ya cuando Octaviano le declaró la guerra a la reina de Egipto, a Cleopatra, que fue la última vez ya que tenemos noticias de la actuación de este peculiar colegio sacerdotal en Roma. Pero es así. Ahora ya nos vamos a acercar al protagonista de esta mañana, que es el legado. Es el legatus, que es el embajador, es el emisario del Senado ante las regiones extranjeras, y ahora a ver lo curioso e importante que fue su papel. De entrada, ¿quién es el legatus? Bueno, pues el legatus es de entrada un miembro de la clase senatorial. Como les decía al principio, no forma las delegaciones, no forman parte, este trabajo de delegado no forma parte del cursus honorum. Lo que pasa es que la mayoría de sus miembros, las personas que han sido embajadoras en alguna ocasión, han tenido algún cargo público o después de la misión continúan teniendo. Evidentemente, como ya habíamos visto en época griega, se necesita alguien de cierta edad. Alguien de cierta edad que tenga experiencia, que sepa autocontrolar. Eso se consigue con los años. Piensen también que el cerebro de un ser humano necesita 25 años para acabar de madurar, y que es precisamente la parte frontal de nuestro cerebro donde está el sentido del equilibrio, de la prudencia, la última en que tarda en hacer. Pues las reacciones de una persona joven no son las mismas que las que tiene una persona adulta. Entonces, para este trabajo, precisamente, hace falta mucha sensatez, mucha templanza, mucha mano derecha, y cuando no ocurre eso, ahora lo van a ver, lo que es lo que pasa. Tiene fatales consecuencias. El legado, por supuesto, lo tiene que tener muy claro. No es una persona con nombre y apellidos, es el representante del poder y de la autoridad de Roma, y eso tiene que tener muy claro. O sea, eso es lo que él tiene que representar. La fortaleza de Roma, y no tiene además poder para otra cosa, a no ser que específicamente así se lo indique el Senado. Ellos no tienen capacidad ni poder para contraofertar nada, a no ser, ya les digo, que eso estén dentro de sus órdenes. Y como decía el gran Solón, tiene que ser una persona honrada. Ahora les presentaré a uno de los más honrados embajadores que tuvo Roma el privilegio de tener. Evidentemente, pues si se estaban preguntando, esto económicamente no tiene para los embajadores prácticamente ningún beneficio. Es algo parecido a lo que ocurre en la actualidad con los cónsules honorarios, que realmente y van a ver ahora que para ellos es un honor, es un privilegio, es un prestigio, es ser nombrado legado, es un cargo de confianza inmenso, pero económicamente pues no tiene ni repercusión. Lo que les comentaba. No tienen autoridad. O sea, obviamente ellos van con las órdenes claras, y a no ser que se les diga otra cosa, tienen que ajustarse exactamente a lo que tienen. Y aquí tenemos el problema de la edad de nuevo.
El problema, la edad tiene, la poca edad, o sea, la juventud en este trabajo tiene dos problemas. Uno, la falta de experiencia. Fíjense como en el primer texto de Tito Livio, los embajadores dijeron que ellos no se acordaban debido a su edad. O sea, una de las características que tiene que tener un embajador es tener conocimientos del sitio al que van a ir, del idioma con el que se van a comunicar. O sea, es realmente un poco presentable, por cierto, de alguna manera, que un embajador diga que no lo sabe porque es demasiado joven y que no se acuerda. Eso se intenta evitar, esa situación se intenta evitar, evidentemente, con embajadores ya peinando canas. Tienen otro ejemplo de Tito Livio, que se envían a África unos embajadores de edad avanzada. Eso también tiene sus inconvenientes. La primera es encontrar personas de cierta edad en estos momentos. Y luego también tenemos el caso de algún embajador que ha fallecido por el camino esperando una respuesta, porque les digo, es que la esperanza de vida es muy cortita y claro, la naturaleza. Y ahora les voy a presentar qué es lo que ocurre cuando se comete el error fatal de enviar un embajador que no es el adecuado a una misión, por el asunto de la edad, precisamente. Les presento a la reina Teuta. Es reina de Iliria y esta es la situación. La reina tolera que en el Adriático los piratas campen a sus anchas, interceptando barcos mercantes de todo tipo, romanos incluidos, y realmente convirtiendo la zona en un área muy peligrosa. La situación llega a un punto insoportable, intolerable, y entonces envía una embajada a Teuta a pedirle explicaciones, a que solucione este problema. Ahí fue un error del Senado de Roma, de la persona encargada de elegir al embajador, porque va a poner a una persona demasiado joven. Y para tratar con estas personas, con el caso de Teuta, hay que ir afilar mucho, porque son personas con unos caracteres muy complicados y aquí hace falta mucha experiencia y muchos nervios templados. Pues esta es la conversación cuando los embajadores se plantan delante de Teuta. Teuta ya de entrada los recibe de uñas, ya de una manera bastante despótica y bastante irascible, y les dice que ella lo siente mucho, que lo que son barcos oficiales que dependen de ella, bueno, pues que estén tranquilos los romanos, que no va a pasar nada. Ahora, que si sus súbditos se lanzan al mar y se dedican al pirateo, pues que ella no puede hacer nada, porque eso considera que no es de derecho y que ellos tienen totalmente libertad para que el mar es de todos y que hagan lo que consideren oportuno. Eso es la explicación que les da Teuta, es decir, no piensa hacer nada por solucionar este problema. Y ahí sale nuestro joven embajador, que le hierve la sangre, que es lógico, que le enfada, que le irrita la contestación despótica de la reina, y le contesta así: los romanos, o Teuta, tienen la bellísima costumbre de castigar públicamente los crímenes privados y de socorrer a las víctimas de la injusticia. De manera que, si un Dios lo quiere, intentaremos rápida e inexorablemente obligarte a enderezar las normas reales respecto a los indicios. Es decir, Teuta, te lo vamos a dejar claro, o lo arreglas tú o lo arreglamos nosotros. Tú eliges. Teuta, que desconoce o quiere desconocer las normas elementales de derecho internacional, que es a un embajador no se le toca, un embajador es inviolable, bueno, pues en un arrebato de cólera hace ejecutar asesinar al embajador que había dicho eso. Error muy gordo por su parte, que no sabe las consecuencias que tiene eso, porque no es que haya matado a un embajador, ha afrentado al pueblo de Roma, y el pueblo de Roma, miren lo que ocurre abajo, una vez llegó a Roma la noticia, los romanos irritados alistaron un ejército y concentraron una flota. Al final, imagínenselo, Teuta acabó perdiendo su país.
¿Les es familiar esta mujer? ¿Les recuerda a alguien? Pues se parece mucho a Isabel I Tudor, también Inglaterra, en otro siglo, en otras geografías, pero una mujer muy complicada, una mujer que para los embajadores españoles fue una auténtica pesadilla. Hubo uno de ellos que dijo, esta mujer es el diablo, imagínenselo. Y una mujer como Teuta que tiene cierta afinidad a las dos tibias de la calavera, porque las dos realmente, Plutarco hubiese hecho una magnífica vida paralela entre las dos. ¿Se acuerdan que un embajador debe ser honrado? Pues les presento a nuestro embajador honrado. Se llama Fabricio. Fabricio es embajador de Roma ante el rey Pirro. Se van a dar cuenta que la guerra que enfrentó a Roma con Palermo y luego con Pirro nos va a dar un juego fantástico. Bueno, esta es la situación. Pirro conoce al embajador de Roma y se ha dado cuenta que a nivel económico, pues lo que les comentaba antes, el que uno sea embajador, el que uno pertenezca a la casa senatorial, pues no significa que económicamente sea muy potente. Y de hecho nuestro Fabricio tiene, como dice, una parcelita pequeña de tierra y una modesta casita. Pirro se ha dado cuenta de dos cosas, que es muy bueno, tiene mucha habilidad para negociar, y dos, que su nivel económico, su capacidad económica, la verdad es que el pobre hombre va muy justito. Entonces le propone que se ponga a su servicio, que deje Roma y se cambie de nacionalidad y se ponga a su servicio. Bueno, espera un poquito. Vale, que pase cuando quiera. Sin problema. Que ha venido la profesora Marta Bailo. No pasa nada. ¿Qué le contestó Fabricio? Porque evidentemente la propuesta del rey Pirro económicamente era interesante, ¿eh? No se vayan a pensar. ¿La cogerá o dirá que no? ¿La rechazará? Pues fíjense lo que dice. Yo, que desempeño los más importantes cargos, formo parte de las más ilustres embajadas, se me confían los más sagrados ritos de los sacrificios, se me considera digno de expresar mi opinión en cuestiones más urgentes y soy requerido en el lugar que me corresponde, soy aplaudido, envidiado. O sea, mi pueblo me tiene consideración. ¿Cómo voy a...? El texto termina, no se lo he puesto, pero les voy a decir cómo termina. ¿Cómo voy a ir yo al pretor y le voy a decir, con la confianza que tienen en mí, que les voy a traicionar, que me voy a ir con el enemigo únicamente porque me ofrece un mejor sueldo? Pues ahí tiene la honradez que tiene que tener un embajador. Una vez tenemos el destino, la misión definida, nos ponemos en movimiento. Las misiones diplomáticas no viajan por placer. Eso lo harán ustedes esta tarde con la profesora Marta Bailo. Mis embajadores no viajan por placer, viajan por necesidad, viajan por trabajo y cuanto más rápido lo hagan, mucho mejor. Ellos no se dedican cuando vuelven a dar parte de cómo ha sido el viaje, de cómo han sido las ciudades que han visitado. Algún detalle encontramos, pero ya les digo que son muy escasas las descripciones del viaje en sí. El viaje va a transcurrir la mayor parte en territorio hostil, en territorio enemigo, y cuanto antes lo recorran, cuanto antes vayan y cuanto antes vuelvan, mucho mejor para todos. Piensen que a los peligros que han visto ya, tanto en el mar como en tierra, añadan eso, o sea, que son personas no gratas en algunas zonas y su vida corre riesgo evidente.
En cuanto al número de delegados que viajan en una misión, nunca pasan, en un principio nunca pasan de 10. Que justamente, pues, lo digo por pura curiosidad, es el número que hoy, por ejemplo, se admite en los viajes de Estado. Los mandatarios, reyes, jefes de Estado, cuando viajan a otro país, tienen un máximo de 10 personas de comitiva. Bueno, pues esto ocurría en los delegados, en las misiones diplomáticas de Roma, un máximo de 10, hasta que en época de Vespasiano se redujeron a 3. 3 serían los embajadores que se moverían. Ya saben que el emperador Vespasiano, como decía Asterix, miraba un poco el sextercio y evidentemente un viaje de estas características no es barato. Ellos tienen un viático, pueden... para poder hacer frente a todos los gastos, tanto de manutención como alojamiento que vayan apareciendo a lo largo del camino. ¿Cuánto dura la misión? Pues eso va a depender de 2 cosas. Del tema que haya que tratar, de la complicación del tratado, del tema, del problema y otro lado de las distancias, evidentemente. Hay una frase de Aristófanes, ya saben que Aristófanes no era exagerado, era lo siguiente, que criticaba que había una delegación ateniense que había tardado 11 años, nada más ni nada menos que 11 años, en volver a casa. Realmente un poco pasados ya de tiempo. Bien, no es el caso de las romanas. O sea, les digo que esto no se viaja por placer y para nosotros es una lástima. Ojalá Plinio hubiese sido un embajador que nos hubiese contado todo, pero no, ellos realmente van justos a la misión para volver y en los informes de vuelta, que evidentemente lo primero que hacen, ya lo verán, cuando llegan a Roma es presentarse en el Senado a saldar cuentas. Cuentan, evidentemente, los objetivos de su misión. Todo lo que les pasa por el camino, si es cansado, si están enfermos, todo lo que les ha podido pasar a nivel personal, todo eso desaparece completamente. Obviamente, cuando se tienen que trasladar a distancias muy grandes, aprovechan, si tienen otro tipo de misiones que hacer, aprovechan evidentemente que ya han salido. Se notan en las fuentes pues, diferentes turnés que van haciendo cuando salen en algunas ocasiones. Ya que salen, insisto, los viajes son largos, son caros, entonces ya en muchas ocasiones se aprovechan para visitar una zona, para visitar diferentes regiones, ya que se han puesto de camino. En el caso de los primeros, pues desembarcan en Delfos, evidentemente, pues para consultar en el oráculo. Y en el caso de los segundos, que también nos cuenta Tito Livio, pues pasan de Cartago a Hispania y luego ya en Hispania se dedican a hacer su turné visitando pues diferentes pueblos, fortaleciendo alianzas y continuando con la misión. Lo que les decía, en cuanto llegan, lo primero que tienen que hacer es, pero de cabeza, irse al Senado y dar cuentas. Y dar cuentas de la misión. Tienen que presentarse y explicar cómo ha ido la misión, lo que han conseguido, lo que no han conseguido, porque ellos recuerden, su jefe directo es el Senado. Ellos viajan en representación del Senado y es al Senado al que deben dar cuentas. Un embajador es el representante del Senado de Roma y su obligación es demostrar el poder, la autoridad que tiene Roma. ¿Y eso cómo se consigue? Pues eso se consigue de 2 maneras. O entrando de forma triunfal al país receptor o hacerlo de la forma más modesta del mundo, que son 2 cosas completamente contrarias, pero que el efecto, ya les digo, es el mismo. Veamos el primer caso, que es la mejor manera de demostrar el poder que tiene mi ciudad, si no es llegar a todo tren. Y todo tren puede ser aparecer con 5 quinquirremes, que no está nada mal. Eso nos lo puede confirmar el profesor Soria, pero piensen que estas naves pueden tener 300 remeros a bordo. Imagínense en un puerto la entrada de un embajador así.
absolutamente espectacular. Eso es una tarjeta de presentación de hola, buenos días, soy embajador y es de Roma y este es el poder que tiene Roma. Arriba les he puesto una foto de una escena que puede ser parecida, aunque es al revés. No se trata de demostrar el poder del país emisor, sino el del receptor. Esa foto pertenece a una entrega de cartas credenciales de cuerpo diplomático acreditado en Madrid. Esta es una berlina del siglo XVIII, una de las 6 que tiene Patrimonio Nacional. Y esa ceremonia de entrega de credenciales que se produce en Madrid, si alguna vez tienen ocasión de verla, no se lo pierdan. De todas maneras, en YouTube pueden encontrar varios vídeos que les gustará. Es realmente espectacular. Esta es una ceremonia que se puso en funcionamiento en el siglo XVII, en tiempos de Felipe IV, que de lo que se trataba era de eso, era de demostrar el poder que tenía el rey de España. Es una ceremonia muy pomposa, muy visual, muy bonita, muy emocionante. Piensen que los embajadores entran con la berlina en el patio de armas del Palacio Real, ahí les estrella la banda de la Guardia Real, interpreta el himno de su país y para ellos es un momento realmente emotivo. Es de las ceremonias de entrega de credenciales más queridas y con que más ganas esperan los embajadores acreditados en España. Por cierto, que el antiguo embajador de los Estados Unidos, el señor James Costos, no pudo disfrutar de su paseo por la berlina, porque en esos momentos el rey Juan Carlos estaba convaleciente en intervención quirúrgica y no podía ir al Palacio Real, se tuvo que trasladar al Palacio de la Zarzuela y ya pues ni berlina, ni banda real, ni nada. Y el pobre embajador Costos, cuando tuvo que dejar su embajada, lo contaba con mucho pesar, que se iba con un recuerdo maravilloso de España, pero que se iba con el dolor de no haber paseado con la berlina y de no haberse puesto el chaquet. Era lo que al hombre hacía por lo que se ve más ilusión. Uno puede presentarse así, con toda la pompa, a lo grande, este es mi poder, pero tampoco es necesario. Fíjense cómo Publio Cornelio Escipión, Emiliano, hace todo lo contrario. Llega con una mínima escolta de la manera más sobria, más sencilla. ¿Por qué? Porque es un hombre que tiene una personalidad arrolladora, que viene con su currículum, es conocido, tiene mucho prestigio y no necesita tanta floritura ni tanta entrada barroca para demostrar su poder y el poder del Senado. Curioso, las dos maneras muy diferentes de demostrar el poder de Roma, o con una sobriedad máxima o con toda la pompa y toda la parafernalia del mundo. ¿Dónde se aloja la misión? Normalmente en casa de alguien. O sea, normalmente tienen clientes, conocidos, gente de confianza, que es donde con los que suelen alojarse. En muchas ocasiones se alojan en casa del anfitrión. El anfitrión ofrece no solamente alojamiento, sino también se los invitan a todos los gastos, convites, espectáculos públicos. Se les pone una escolta en la mayoría de los casos, luego verán por qué les ponen la escolta, pero realmente esa es lo que suele ocurrir. O sea, que se alojen en casas además más constantemente, siempre en las mismas. Este es un trabajo muy complicado, es un trabajo muy difícil. Es un trabajo muy difícil, su vida está en peligro desde el minuto que salen de Roma. El pueblo de Roma lo valora muchísimo, igual que, por ejemplo, en la literatura griega. Hemos visto el caso de Aristófanes que se ríe de esa embajada ateniense que tarda 11 años en volver a casa. Sí que hay escenas, de Plauto también, en la que se ríen de embajadores, pero se ríen siempre de embajadores extranjeros. O sea, jamás se ríen de los embajadores ni son motivo de burla los embajadores romanos. Tienen mucho prestigio dentro de la población romana porque valora el riesgo, el trabajo importante que hacen. Es muy peligroso. Es muy peligroso el viaje en sí.
Ya con ese el viaje ya es un peligro. Y luego te puede ocurrir de todo, desde ser, como en el caso de Perseo, rey de Macedonia, que no se cortó ni lo más mínimo en ponerse en contacto con el anfitrión. Era una persona que habitualmente alojaba generales y embajadores romanos, y proponerle que cuando él se lo dijera, envenenara a uno de sus huéspedes. O sea, puede ser asesinado. Puede ser, ahora les diré, acusado de espionaje con o sin razón. Vamos a ver, las embajadas en algunas ocasiones sirven para espiar. ¿Se acuerdan de la primera imagen que hemos puesto de la Embajada de España en Roma? Cuando en el siglo XVI las embajadas se hacen estables, los embajadores ya dejan de ir y venir, sino que ya se quedan en su destino, uno de los motivos es precisamente estar más cerca de la realidad de ese país. Vaya. Ya saben. Bueno, pues en algunas ocasiones es verdad, en otras ocasiones no, y entonces si les acusan de espionaje se pueden detener, pueden estar en una situación muy, muy peligrosa. Lo que les decía antes de las escoltas, en muchas ocasiones en cuanto entran en el territorio del país receptor, se les pone una escolta. Primero es una medida de cortesía, es una manera de agasajar al embajador y a todas las personas que le acompañan. Por otro lado, los estás protegiendo de que no les ocurra nada. Si les tiene que ocurrir, que les ocurra cuando se vayan. Porque que le ocurra algo a un embajador te puede meter a ti como país receptor en un serio problema. Y segundo, porque como a veces espían, entonces controlas también hasta qué punto adquieren información. Entonces, las escoltas sirven para esas tres cosas. Primero, para, digamos, como forma de cortesía, y también pues para evitar que algo les ocurra y para evitar que a su vez esas delegaciones diplomáticas que veían más de la cuenta o escuchaban más de la cuenta. Aquí tiene un ejemplo de Dioniso de Halicarnaso, que fueron detenidos, fueron denunciados falsamente en Sicilia y apenas, como pone al final, a duras penas pudieron salvar sus vidas. Se pueden encontrar los embajadores en un serio problema. No se mata al mensajero. Esa frase que tienen arriba es un proverbio ya medieval, pero que está en uso desde por lo menos el tercer milenio antes de Cristo, cuando empieza la diplomacia. No se toca a un embajador. Eso es una línea roja que no se puede pasar, solamente la cruzan los insensatos como Teuta, que le costó su reino, y ahora les voy a enseñar otro ejemplo de qué es lo que pasa cuando se cruza esa línea que jamás se debe cruzar. Volvemos a la guerra con Tarento. Ya les he dicho que tenía mucho juego, que ese conflicto da para todo. Esta es la situación. Hay un conflicto entre Roma y Tarento. Hay un pacto que los buques del ejército de armada romana no cruzarán, no pasarán el Golfo. No lo hacen. O por lo menos en Roma afirma que no lo hace. Sin embargo, la flota es atacada, barcos hundidos, personal hecho prisionero, mercancías confiscadas, y Roma automáticamente manda embajadores a pedir explicaciones. A ver, ¿aquí qué ha pasado? Porque nosotros no hemos roto ningún pacto y mi flota ha sido atacada. Esa es la situación. La sorpresa fue cuando llegan a la ciudad, a Tarento, una ciudad griega, los embajadores, no lo pone aquí, pero probablemente son recibidos en el teatro, que era la costumbre de los griegos, de recibir a las embajadas en el teatro. Y atención lo que pasa. Los tarentinos hicieron pasar con muchas reticencias a los embajadores. Mal empezamos. O sea, la cortesía, en este caso, brilla por su ausencia. Y cuando estuvieron dentro, se burlaban de ellos cada vez que cometían algún fallo al expresarse en lengua griega. En este momento estamos a finales del siglo III. Roma todavía no había entrado en la órbita de la educación griega, pocas personas hablaban griego. Cuando pasen los siglos eso lo solucionaremos. De hecho, las embajadas que van hacia Oriente no tienen ningún problema de idioma, son bilingües, hablan en griego sin mayor dificultad.
problemas tenemos cuando viajamos hacia Occidente. Entonces sí, luego que ya se recurre a un intérprete o se recurre a un embajador, a un legado del país, de la zona de origen. Bueno, pues empiezan a reírse de ellos por cómo hablaban, con el acento que tenían cuando hablaban griego. También se mofaron de sus túnicas y de las bandas de color púrpura, el clavo que llevaban los embajadores. Atención lo que ocurre ahora porque no tiene desperdicio. Pero un cierto Filónides, un hombre burlón y amigo de las bromas, acercándose a Postumio, el jefe de la embajada, le volvió la espalda, se agachó y tirándose de la toga, ultrajó al embajador. No te voy a contar más porque se puede imaginar, ¿verdad? Todos los asistentes se rieron del hecho. De Postumio, tendiendo hacia adelante la túnica manchada con los restos biológicos de aquel señor, dijo: lavaréis esto con mucha sangre, vosotros que os alegráis con tales bromas. Vaya. No se rieron después los tarentinos con lo que pasó después. Evidentemente luego volvieron a Roma, según dice Appiano, no con la túnica rodilla manchada con las cosas de aquel señor. Piensen que entre Tarento y Roma hay 500 kilómetros, ¿eh? O sea, que tardaría días en llegar aquel con la túnica llena de cosas, o por lo menos en teoría, pero el caso es que así se presenta delante del Senado. Tiene que ser, ¿sabes? Se presenta, esto es lo que me ha pasado. ¿Se imagina lo que pasó después? Pues sí, evidentemente, en cuanto el pueblo se enteró de lo que le había pasado a los embajadores, se le dio orden automática a Emilio Bárbula para que dejara la campaña samnita tranquila, que la parara momentáneamente y hiciera la guerra a Tarento con todas sus fuerzas. Eso es lo que pasa cuando se traspasa la línea roja. Y en este caso que les acabamos de contar, pues se trataba de manchas, de restos orgánicos y no pasó la cosa de ahí. Por lo menos para los romanos, para los tarentinos sí, pero para los romanos no pasó la cosa ahí. Esta embajada que se manda a los senones antes acaban ejecutando a los embajadores. La reacción fue brutal. O sea, la reacción del cónsul Cornelio fue arrasar la tribu de los senones, quemarlo, hacer prisioneros a las mujeres, incluidos al hijo del propio jefe de los senones. Les insisto que esto es muy serio, o sea, es el desconocer las nociones mínimas de derecho internacional ya de esa época. Ni siquiera los dignatarios muy peligrosos, más peligrosos, se han atrevido a hacer eso. Imagínense, saltándonos los siglos, pero no el sitio, imagínense la embajada que el rey católico manda a Roma a encararse con Alejandro VI, nacido Rodrigo Borgia. Ya saben que el Papa Borgia tenía unos brotes de cólera que realmente daban miedo. Bueno, pues las embajadas eran terribles, porque además el tono iba subiendo, era muy tenso, se decían de todo, y en un momento dado el Papa llega a amenazar a Íñigo de Córdoba, embajador del rey católico en esos momentos ante la Santa Sede, con tirarle al Tíber. Y eso, viniendo de Rodrigo Borgia, más que una amenaza, es como una información, porque era capaz. Pero el embajador le dijo que sé positivamente que vuestra santidad no va a hacer semejante cosa. Les digo que incluso las personas con los arrebatos de furia más tremebundos, sabéis que la línea roja nunca se pasa. Y en dirección contraria tampoco. Es decir, no se pasa en ningún caso. En el caso de que sea en territorio romano, que se ofenda, se moleste, se humille a un embajador extranjero, eso tiene sus consecuencias, como lo están viendo en este texto de Valerio Máximo, en el que el Senado, garantizando el buen trato a los embajadores,
los embajadores de Cartago, por cierto, demostró una lealtad similar ante esos mismos enemigos. Entonces se pide que se hiciera entrega de Lucio Minucio y de Lucio Manlio a los embajadores de los cartagineses a los que habían maltratado. O sea, es recíproco, porque ya les digo, esa es la norma, esa es la ley, es la costumbre, y eso es lo que se tiene que, lo que rige. Hombre, uno que va a casa de alguien, pues que mínimo que lleve un detalle, y en dirección contraria, pues lo mismo. O sea, las embajadas, evidentemente, pues llevaban, en el caso de las embajadas romanas, pues togas, como lo ven ahí, túnicas, así de marfil, pateras de oro. En caso contrario, por ejemplo, fíjese una cosa muy curiosa, que el rey Átalo regaló a la primera embajada que recibió en su casa, la primera embajada romana que recibió, que fue, según las fuentes, les entregó la piedra sagrada que, a decir de los nativos, era la madre de los dioses. Era la diosa Cireres, que les he puesto ahí abajo de la diapositiva. Fíjense lo que les da, o sea, les da su diosa principal, la diosa madre, o sea, el obsequio con el que intentan pues, complacer a la embajada de Roma. Cuando el viaje es en dirección contraria, cuando es Roma, que recibe, bueno, ocurren dos situaciones. En cuanto al alojamiento, dependiendo del grado de amistad que tiene Roma con ese pueblo, pues se les permite alojarse dentro o fuera del pomello. Entonces, a las delegaciones amigas se les permite alojarse dentro de muralla, pero las enemigas no. A las enemigas deben trasladarse fuera, más allá del Tíber. ¿Dónde se espera uno a ser recibido? Bueno, pues en un sitio muy curioso, en la Graecostasis, que era una plataforma. Les voy a enseñar un mapita porque contado así es un poco raro. ¿Ven el puntito rojo que está ahí? Bien. Esto es el foro, aquí está la curia, aquí, o sea, justo detrás es donde está el arco de Septimio Severo, para que se hagan una idea. Aquí es donde estaban los rostra. Bien, pues, ¡ay, por Dios! Ahí. La Graecostasis estaba ahí, era una plataforma donde las embajadas, las delegaciones extranjeras debían esperar hasta que eran llamadas y accedían al Senado para ser recibidas. Debían esperar allí. En época de Cicerón todavía existía, pero con las reformas que sufrió la plaza una y otra vez, pues acabó por desaparecer. Ya les digo, en época imperial ya no existiría, porque el último que la recuerda fue Cicerón. Aquí viene una imagen del señor embajador de Portugal en España, y a la derecha tienen a otro embajador, es el introductor de embajadores, es un diplomático, no es un ujier, me refiero, es un embajador que es el encargado de acompañarles en la berlina que han visto antes, hasta presentarles a su majestad el rey, que está en esa sala. En Roma, ese papel de introductor de embajadores lo tenía el pretor. Lo tenía el pretor hasta que a finales ya del Bajo Imperio ya existía una figura que era la del maestro de ceremonias. Pero en época republicana era el pretor el encargado de recibir e introducir a las delegaciones extranjeras dentro del Senado. Fíjense lo que es la hospitalidad, ejemplo de hospitalidad romana perfecta, vamos, digna de cualquier manual de cortesía y de protocolo actual. Y eso que era una embajada de enemigos con los que el rey Filipo V de Macedonia, que dio, la verdad, mucho dolor de cabeza a Roma, pues fíjense cómo se cuida y cómo mimaron a esa embajada de rey Filipo. Los envía el rey Filipo para establecer una alianza de amistad con el pueblo romano. El pretor, muy contento, dispensó a los enemigos una grata acogida como si fueran huéspedes. Les asigna una escolta. Recuerden que lo de la escolta tiene varias explicaciones.
les explica cuidadosamente el itinerario y les indica qué localidades y qué pasos están en poder de los romanos o de los enemigos. Les indica que si van a salir ya de fuera del territorio romano, tengan cuidado porque hay ciertas partes que están protegidas por Roma, con lo cual él probablemente les puede dar protección, y otras que ahí no puede intervenir, que tengan cuidado. Al mismo tiempo, los saguntinos pidieron visitar a Italia hasta donde les fuera posible sin riesgo. Se les asignaron guías y se enviaron cartas a las ciudades para que acogieran amistosamente a los hispanos. Ahí tienen un ejemplo de tournée diplomática, pero en territorio italiano. Hemos visto que son ellos cuando salen, o en ocasiones aprovechan el momento, las circunstancias para poder visitar antiguos amigos, aliados. Bueno, pues ahí tienen un ejemplo de cómo los saguntinos, cuando sufrieron el asalto de Aníbal, se trasladan a Roma a pedir ayuda, aprovechan la situación, ya que estamos aquí, para encontrar también aliados entre los italianos. Otro ejemplo, bueno, pues que regalos, dinero incluso en metálico, forma parte de los obsequios que reciben los embajadores. Hoy en día ocurre algo parecido cuando llega una persona ilustre a una ciudad, un ayuntamiento, pues le ofrece las llaves de la ciudad. Las cartas credenciales, por ejemplo, en el Vaticano, su santidad pues también es la más especial porque se permite que vayan las familias, las mujeres, los niños, y entonces pues, siempre tienen un detalle con todos los visitantes que acuden a la audiencia. Bueno, pues esas cosas que se cuidan, que dejan un buen sabor de boca y que facilitan las relaciones, que ese es el objetivo de la diplomacia entre los diferentes pueblos. Aparte de esto, que ya era bastante, se le proporcionaron a los embajadores creencias, localidades reservadas y los agasajos de la hospitalidad. Ya desde época egipcia los llevan a los espectáculos, teatro, circo y demás, para que disfruten de su estancia al hogar. Trabajo valorado. Y desde luego en Roma intentaba en la medida que era posible pues recordar a sus embajadores. ¿Y cómo lo hacían? Pues hacerles una estatua para que siempre estuvieran en el recuerdo. Saben que la imagen es fundamental. Saben eso, que lo que no sale en el telediario no existe. Mientras exista una imagen, mientras la gente pueda recordar una cara, un nombre, pues estarán vivos. Cuando eso desaparezca, desaparecerán de la memoria colectiva. Pues esa es la manera que Roma tenía de recordar a sus embajadores, erigiéndoles una estatua. Estamos en las Filípicas de Cicerón, esta vez no contra Marco Antonio, sino esta vez el gran Cicerón pelea, pero pelea además de forma magistral, porque un conocido, un amigo suyo, Servio Sulpicio, embajador, ha fallecido en acto de servicio. Entonces, cuando él va a reclamar la estatua, le dicen que no. Es que ese señor ha fallecido durante la embajada, es cierto, durante la misión, pero no por un atentado, no ha sido envenenado, no ha sido muerto por arma blanca, no ha fallecido por muerte natural. Y entonces Cicerón dice que efectivamente que su amigo ha muerto de muerte natural, pero que ya salió enfermo de Roma y que en cierta manera, sin quererlo, el Senado lo ha llevado a la tumba, porque por culpa de la misión él ha fallecido. Y qué menos, como dice él, sin querer enviasteis a la muerte, qué menos si erigierais por decreto en los espolones una estatua suya que sin duda aminorará y suavizará el enorme dolor. Qué menos que le habéis llevado a la muerte. Lo consiguió. Consiguió esa estatua en honor a su amigo. Nosotros no podemos poner las estatuas de todos porque las desconocemos totalmente, pero sí que les ponemos aquí los nombres de todos los legados romanos que aparecen en Tito Livio. Ha sido nuestra manera de homenajearlos de alguna manera. Todos estos y muchos más son los embajadores que estuvieron al servicio del Senado y el pueblo de Roma. Y terminamos con la frase
de uno de los grandes embajadores que ha dado España, que ha dado Valencia, que es Jerónimo Vici Valterra, embajador primero del rey Fernando el Católico y después de Carlos I en Roma. Dios es testigo que con negociación y con el ingenio no he dejado ni dejo de hacer cosas que pueda, con suma diligencia y entrañable afición, y esto continuaré en tanto que vida tuviere. Pues en nombre del profesor Javier Cabrero y del Cuerpo Diplomático de Roma, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier y Milagros, por tan ilustrativa exposición. A mí, sinceramente, me habéis embelesado. Sabéis que me gusta mucho la relación pasado-presente y me han gustado mucho esos guiños que habéis hecho en la exposición con el presente. Yo solo tengo una pequeña pregunta, además de estas felicitaciones, y me ha gustado mucho la diapositiva en la que habéis indicado pues toda esa pompa, toda esa opulencia que traían consigo las embajadas, en fin, con un fin u otro. Pero a colación de esto, claro, las embajadas, pues como hoy en día eran o son más frecuentes los regalos. Sí. Hacían algunos regalos, además de estas muestras de opulencia, de poder, de soberanía, es decir, ¿cuáles eran estos? Es decir, ¿existen episodios de regalos acusados y cuáles eran estos regalos que que se podían hacer entre sí? Sí, los regalos, pues lo clásico, cada uno ofrece lo que tiene. Entonces en Roma pues llevaba púrpura, llevaba túnicas, llevaba oro, llevaba plata, aunque luego ya veréis mañana que por lo que se ve, cuando los embajadores llegaron a otras latitudes, bueno, no fueron tan espléndidos, pero en época republicana, desde luego, pues eso, desde marfil hasta túnica, hasta ropa, oro, desde luego, dinero en metálico también se ofrecía, y ya desde luego todo el alojamiento y toda la estancia, que eso, que os digo que eso no es barato, ¿eh? Uh-huh. Uh-huh. Efectivamente. Una lista de regalitos, pero sí, pero regalitos, nada de guarrerías como la llave de la puerta de la ciudad, que para qué la quieres. O sea, no, aquí dinero contantísimamente, pura y cositas que valen la pena, vamos, ¿verdad? Me ha gustado mucho la respuesta y el enfoque que le habéis dado, porque entronca muy bien con una de las conferencias de esta tarde, que es la de los Erasmus. Y muchas de estas embajadas, entre otros fines, tenían esos fines educativos y de formación. Pero bueno, no quiero que nos adelantes nada, porque esta tarde creo que se puede abrir una pregunta, un debate en torno a esta pregunta. Las embajadas son express, ¿eh? O sea, a no ser que el asunto se te alargue más de la cuenta, una embajada tiene que ser lo más rápida posible. O sea, el éxito está ahí porque tienes que salir de allí, tienes que volver al Senado a decir lo que ha pasado, por si acaso hay una contraorden, y desde luego económicamente es caro, como decía el otro día la profesora Fernández Uriel, es que los viajes son caros. O sea, mover tantas personas es caro y es muy peligroso. Entonces, los viajes de las embajadas son viajes express, siempre que lo puedan evitar. Siempre que puedan evitar, tienen que ir lo más rápido posible. Pues duda aclarada. Damos... Dejadme, porque ahora, como sabes, yo me autosirvo, tengo que ver mis propias preguntas. Claro, adelante. Vamos allá, vamos a ver. Pues ahora me entero que ha habido algún problema. Se ha quedado bloqueada. De todas maneras, vamos a ver.
no sé si es que ha habido un problema técnico. Ahí sí que de verdad que no me he enterado porque tengo el chat a mi izquierda y entonces no lo he podido leer. Si se ha grabado bien, no os preocupéis porque el enlace se manda y entonces lo podéis ver con total tranquilidad, lo podéis ver despacio en diferido y ya está. Eso, no os preocupéis que eso se queda arreglado. Que si viajan en grupos de 10 y 3, no, vamos a ver, los embajadores en un principio pregunta que si viajan de 2, de 10 o de 3, vamos a ver, en un principio viajan 10 como máximo y luego se limitan a 3. En época fecial también podían ir hasta 10 feciales a la ceremonia, al ritual y a negociar la paz en el caso de que fuera necesario. Pero llega un momento que reducen los séquitos porque son inviables. Entonces, para hacer las cosas más rápidas, intentan ya desde época de Tito Vespasiano limitar a 3 para que haya menos séquito y se muevan todos más deprisa y cueste menos dinero. ¿Sabéis lo que pasa? Yo os voy a explicar qué es lo que pasa. Como no pueden ver ustedes el backstage, cada vez que pregunta alguien algo a alguien, se mueve todo el chat. ¿Cómo se defendían? Vamos a ver, se defienden porque llevan un séquito, no van solo, van con escolta. Pero lo cual no quitas que piensen que si hoy en día cuando coges un coche puede ocurrir cualquier cosa, desde que una riada se te lleve por delante, te caiga un rayo, un árbol se te caiga encima, haya un socavón en la vía y salgas disparado. O sea, 1000 cosas pueden pasar. Evidentemente no viajan solo, van con un séquito, evidentemente. Ya, pero aún así ya os digo, es que es muy peligroso. A ver, hay legatus militares y legatus civiles. En estas personas los legatus no son los mismos. Una cosa es un legatus militar y otra cosa es el embajador. Tienen el mismo nombre, que son delegados, pero con funciones diferentes. Sí, me quedo por los oficiales. Los oficiales, su obligación de entrada es intentar que no suceda. O sea, intentar, recuerden cuál es el objetivo de la diplomacia. De entrada solucionar el problema, no encender otro fuego. ¿Qué es lo que hacen cuando ofenden a los embajadores, cuando los maltratan, cuando pasa la línea roja? Y la primera obligación de la diplomacia es apagar el fuego y encender otro. Evidentemente, cuando los oficiales no lo pueden apagar, cuando ellos consideran que Roma ha sido ofendida y consideran que es una guerra justa y de ley llevarla a cabo, evidentemente proceden a declarar la guerra. No, es que las guerras siempre son contra enemigos externos, o sea, no tengo guerras internas. O sea, piense que si está pensando en las guerras civiles, por ejemplo, ellos los feciales, no, ellos ya no entran en juego. El fecial entra en funcionamiento con su ritual, con su columna bélica, con su lanza y con toda el ceremonial que arrastra solamente en guerras en el extranjero. El pretor de la ciudad, el pretor, el encargado, era el cargo encargado hasta que apareció el maestro de ceremonias. El maestro de ceremonias, pero ya lo encontramos en el Bajo Imperio, cuando realmente ocurren dos cosas. Aparece el maestro de ceremonias y empiezan otra vez los matrimonios, los pactos matrimoniales, que durante toda la historia de Roma han desaparecido desde época monárquica, y en el momento en que Roma empezó a ser la potencia número 1, no tuvo necesidad de pactar matrimonios con nadie, de concertar matrimonios con princesas de ningún otro sitio. Primero, porque no tenía necesidad, y segundo, porque en la época republicana no había una casa real. Y luego, en época imperial, realmente casa imperial
una casa real con abolengo, pues tampoco existía. Yo cada vez que veo el chat, pues lo trozo. A ver, el legato ya lo tengo pasado. Lo de la edad, no, vamos a ver, el legado tiene que ser un nombre de edad, un nombre evidentemente, en cuanto a un estudio, no piensen que lo de los estudios tienen que pasar todavía siglos hasta que en Roma cree un sistema educativo, que lo veremos esta tarde tal cual, y no se pide un currículum para ser legado. Tú tienes que ser parte de la clase senatorial, evidentemente, pero no te van a pedir que tengas X o tales estudios, en absoluto. Y evidentemente ya saben la honradez ante todo. No llevan ninguna identificación como tal. La única identificación que he encontrado es la cuando lo llevan los oficiales y porque evidentemente son sacerdotes y son distinguibles. Y porque llevan además la planta, llevan la verbena y entonces se les distingue, por ejemplo, cuando los ofenden y cuando los maltratan. Eso, claro, es que es un sacrilegio porque están maltratando a personas, a religiosos, están tocando sacerdotes. No, además, cuando hemos visto en recepciones del cuerpo diplomático, de las delegaciones diplomáticas, no hay nada que nos indiquen que lleven algo físicamente que sean distinguibles. Evidentemente, como pertenecen a la clase senatorial, llevan su laticlavo, llevan su túnica, llevan su toga, llevan su anillo, pero a partir de ahí no llevan nada que digan, hola, soy embajador. Las estatuas se eligen en el foro, que es el sitio apropiado para la ocasión. Y ahí, por eso, ahí fueron de las últimas veces que se eligieron las estatuas de los embajadores, allí, en el foro. El legado militar, eso se le pasa la pregunta al profesor Soria o al profesor Cabrero. Son cosas diferentes. El legado militar no sé exactamente qué funciones tienen. Las del mío, ya les digo, fíjense una cosa, estoy curioso. Si cogen, por ejemplo, todas las descripciones de las fuentes, o gran parte de las descripciones de las fuentes, pues Antonio, por ejemplo. Las embajadas en Roma, sobre todo ya a partir de la Primera Guerra Púnica, el verbo que acompaña es exigir. Las embajadas en Roma exigen, ordenan. Cuando es Roma la que acoge, ya son los que vienen a pedir, a rogar, a implorar, pero son las embajadas de Roma las que exigen cuando salen fuera. Ahora le paso la pregunta pues, a uno de los dos, el que quiera, porque nos preguntan cuál es la diferencia con el papel del legado militar. Así que cualquiera de los dos que conteste, si no se han dormido. Bueno, yo ¿se me oye bien? Perfecto. No sé si se me ve. Ah, pues mira, además se me ve. Bueno. Pues nada, yo me voy a ceñir a época altoimperial. Y es que los legados militares, al fin y al cabo, ejercían su propio nombre, en este caso lo indica, eran legatus augusti, eran delegados del emperador al mando o de una unidad militar o de una provincia concreta dentro de un rango determinado. Pero hasta donde sé también tenían capacidad para ejercer el papel de diplomáticos, no exactamente de embajadores. Podían llegar a formar parte de una legación diplomática en el exterior con unas funciones determinadas, pero tenían capacidad para ejercer poder en política exterior, no solo como en el ámbito militar, como ejerciendo el mando, la defensa de una provincia o dirigiendo una campaña, sino también para hacer negociaciones en primera instancia con cualquier poder exterior.
¿Alguna cosa más? Perdón, porque estaba esa pregunta camuflada en otra que me he saltado. ¿Alguna preguntilla más? ¿O el hambre acecha? El hambre acecha. Yo solamente una cosa, me vais a perdonar porque he tenido una pequeña emergencia familiar y me he tenido que ir a la cocina a hacer bricolajes. Lo siento mucho. No he podido oír ni el final de la charla de la profesora Moro ni el debate, aunque he oído en algún momento que se solicitaba mi participación, lo siento mucho, no me ha sido posible. Bueno. Yo tenía algo para decir, pero es que se me ha ido. Se me ha ido. Las cosas de la familia. Mamá, papá, que se te queman las truchas. Pues decía, le pasaba a un cierto profesor cuando estaba dando una clase en directo y entró su hija diciendo eso, papá, que se te queman las truchas. Y salía por la puerta de la cocina inundando la habitación donde él estaba. Y luego añadió, nunca tengáis hijos. Es verdad que lo dijo. Pero bueno, algo parecido. Sí, bueno, pues como parece que los alumnos lo tienen claro, o sea que me alegro mucho que la exposición ha sido clara y lo han entendido todo muy bien. Son las 2:05 y estamos todos así, como con ganas de pasar al triclinium de verano. Nos vamos al triclinium y dentro de un ratito nos volvemos a ver si os parece. ¿De acuerdo? Estupendo. Venga. Vale, sed buenos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego nos vemos.